Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2003. Texto vigente. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2020. Título primero. Disposiciones preliminares. La presente ley regula los ascensos y las recompensas de los militares pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su aplicación corresponderá al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a la Secretaría de la Defensa Nacional. En la presente ley se entenderá por presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretaría, la Secretaría de la Defensa Nacional, secretario, el titular de la Secretaría, Ejército y Fuerza Aérea, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Ley Orgánica, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Ley, la presente ley, reglamento, el reglamento de la ley, ascenso, el acto de mando mediante el cual es conferido al militar un grado superior en el orden jerárquico dentro de la escala que fija la Ley Orgánica, recompensas, las condecoraciones, menciones honoríficas, distinciones y citaciones que se otorgan a las personas civiles o militares, unidades o dependencias del Ejército y Fuerza Aérea, para premiar su heroísmo, capacidad profesional, servicios a la patria o demás hechos meritorios. Concursante, el militar con jerarquía hasta de mayor del Ejército o de la Fuerza Aérea que sustenta exámenes para cubrir una vacante en el grado inmediato superior. Participante, el militar que es evaluado con el fin de ser propuesto para un ascenso. Y, militares, son las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen al Ejército y Fuerza Aérea, con un grado de la escala jerárquica, estarán sujetos a las obligaciones y derechos que para ellos establecen la Constitución, la presente ley y demás ordenamientos castrenses. Título segundo. De los ascensos. Capítulo 1. Bases generales. El ascenso de los generales, jefes y oficiales del Ejército y Fuerza Aérea, es facultad exclusiva del presidente de la República, quien la ejercerá con arreglo a las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo que antecede. El ascenso de oficiales podrá ser determinado por el secretario, previo acuerdo del presidente de la República. Es facultad del secretario ascender a los militares de clase de tropa. Asimismo, los comandantes de las unidades o jefes de dependencias podrán conferir ascensos de soldados a cabos, los cuales serán comunicados hasta que hayan sido aprobados por la Secretaría. Los ascensos serán conferidos por rigurosa escala jerárquica, en los siguientes términos: de cabo a coronel, el ascenso será conferido precisamente dentro del arma o servicio, y, de general brigadier o de grupo a general de división, no se expresará la procedencia de los militares de arma, pero sí su clasificación técnica, en caso de que cuenten con ella. Los ascensos podrán ser otorgados, en tiempo de paz, y, en tiempo de guerra. Capítulo 2. De los ascensos en tiempo de paz. Los ascensos en tiempo de paz tienen por finalidad cubrir las vacantes que ocurran en los cuadros del Ejército o de la Fuerza Aérea, con militares aptos y preparados para el desempeño del grado inmediato superior y, asimismo, estimular a los militares que se encuentren comprendidos en los casos previstos en los artículos 19 y 31 de esta ley. Los ascensos serán conferidos atendiendo conjuntamente a las circunstancias siguientes: al tiempo de servicios, a la antigüedad en el grado, a la buena conducta militar y civil, a la buena salud, a la aprobación en los cursos de formación, capacitación, de perfeccionamiento superiores y demás que estatuya la normativa vigente en materia de educación militar para el grado inmediato superior, a la aptitud profesional, y, a la capacidad física. En tiempo de paz, los ascensos serán conferidos mediante las modalidades siguientes: por propuesta, previo concurso en cada organismo, para cubrir las plazas de cabo de las armas y servicios y las de sargento de los servicios o especialidades que carezcan de escuela de formación, por egreso de algún establecimiento de educación militar, al aprobar satisfactoriamente el curso respectivo, de conformidad con lo establecido en el reglamento interior de cada plantel militar, por aprobar satisfactoriamente el cuarto año en las carreras que imparten las escuelas militar de ingenieros y médico militar, y ser considerados como pasantes, de conformidad con lo establecido en el reglamento interior de cada plantel militar, por acreditación de la aptitud profesional en la promoción especial para subtenientes o egresados de las escuelas de formación, por concurso de selección para cubrir las plazas de subteniente a teniente coronel, siendo promoción de especialistas para sargentos primeros de los servicios y especialidades que carecen de escuela de formación, y la promoción general para los subtenientes hasta mayores de las armas o servicios, por acuerdo del presidente de la República, tomando en consideración los resultados de la promoción superior para los ascensos a coronel y hasta general de división, y, por los supuestos del artículo 31 de esta ley, para los efectos de esta ley, la conducta de los militares será acreditada mediante el acta del Consejo de Honor que se reúne expresamente para ese objeto, por lo que se refiere a los oficiales y tropa, hoja de actuación de los oficiales y memorial de servicios del personal de tropa, el certificado expedido por el comandante de unidad o jefe de dependencia y la hoja de actuación,
tratándose de jefes, y la hoja de actuación, tratándose de generales. Las notas contenidas en tales documentos complementarán los datos que arrojen las hojas de actuación y memoriales de servicios correspondientes a la antigüedad del interesado en el último grado, hasta el año anterior al del concurso de selección. Para ascender a cabo será necesario que el soldado satisfaga los siguientes requisitos: haber servido cuando menos un año en el ejército o fuerza aérea, y satisfacer los requisitos señalados en las fracciones 3, 4, 6 y 7 del artículo 8. Para ascender de cabo a sargento segundo y de sargento segundo a sargento primero, será necesario que el militar satisfaga los siguientes requisitos: tener una antigüedad mínima de un año en el grado y haber servido durante ella encuadrado en unidades de su arma o en funciones militares propias de su especialidad, cuando se trate de militares de servicio. Aprobar el curso respectivo en la escuela de clases que corresponda, y satisfacer los requisitos señalados en las fracciones 3, 4, 6 y 7 del artículo 8. Para ascender de sargento primero a subteniente, será necesario que el militar satisfaga los siguientes requisitos: tener una antigüedad mínima de un año en el grado y haber servido durante ella encuadrado en unidades de su arma o en funciones militares propias de su especialidad, cuando se trate de militares de servicio. Aprobar el curso respectivo en la escuela de formación que corresponda, y satisfacer los requisitos señalados en las fracciones 3, 4, 6 y 7 del artículo 8. Los sargentos primeros de servicio que carezcan de escuela de formación tendrán derecho a concursar para el ascenso a subteniente, cuando satisfagan las condiciones previstas en las fracciones 3, 4, 6 y 7 del artículo 8 de esta ley y los requisitos siguientes: tener como mínimo 8 años de servicio a la fecha prevista para el ascenso del año en que les corresponda concursar, haber prestado 5 años de servicios como mínimo en la especialidad, y acreditar los conocimientos de su especialidad mediante certificado expedido por la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En tiempo de paz, los ascensos de subteniente hasta teniente coronel solo serán conferidos en concurso de selección, en el que podrán participar los militares del mismo escalafón y jerarquía para establecer su derecho al ascenso. Previa comprobación de las circunstancias señaladas en el artículo 8 de esta ley, quedan exceptuados de esta disposición los ascensos a que se refieren las fracciones 2, 3, 5 inciso A, y 7 del artículo 9 de esta ley, los cuales serán conferidos fuera de concurso. Los militares que asciendan con base en la fracción 7 del artículo mencionado, estarán obligados a efectuar y aprobar los cursos estatuidos por la normativa vigente en materia de educación militar al momento de su ascenso, para quedar capacitados en el desempeño de su nuevo empleo. La Secretaría determinará las fechas de los concursos de selección, y con base en las vacantes que existan, el número de plazas a cubrir en cada grado y en cada arma o servicio. Estas plazas se otorgarán a los militares que, además de satisfacer los requisitos previstos en el artículo 8, obtengan las puntuaciones más altas en el concurso, debiendo ocupar en el escalafón el lugar que le corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales respectivas, en igualdad de competencia profesional determinada por las puntuaciones obtenidas en el concurso. Será ascendido el concursante de mayor antigüedad, de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 44 de esta ley. Para participar en los concursos de selección, los oficiales deberán satisfacer los requisitos siguientes: tener como mínimo el tiempo de servicios que se expresa a continuación: subtenientes, 6 años, tenientes, 9 años, capitanes segundos, 12 años, y capitanes primeros, 15 años. Tener en el grado que ostente una antigüedad mínima de subtenientes, 3 años, subtenientes que hayan obtenido su grado conforme a la fracción 3 del artículo 9 de esta ley o que hayan egresado de otras instituciones educativas militares con estudios de tipo superior de nivel licenciatura, 2 años, tenientes, 3 años, capitanes segundos, 3 años, y capitanes primeros, 3 años, haber prestado sus servicios en el grado de la siguiente forma: los subtenientes, de arma, encuadrados en las unidades del ejército o en las unidades de vuelo de la Fuerza Aérea, y, de servicio, en los servicios orgánicos de las unidades del ejército, de las unidades de vuelo de la Fuerza Aérea o en las unidades de sus servicios no encuadradas, en los servicios en los que no existan unidades organizadas, desempeñando actividades militares propias de su especialidad, los que hayan obtenido su grado conforme a la fracción 3 del artículo 9 de esta ley, como discentes en dichas instituciones educativas militares o en actividades militares propias de su especialidad, los tenientes, de arma, en cualquiera de las situaciones siguientes: encuadrados en las unidades del ejército y en las unidades de vuelo de la Fuerza Aérea, en unidades orgánicas de los establecimientos de educación militar, como profesores o instructores, encuadrados en los establecimientos de que trata la fracción anterior, como oficiales en instrucción en cursos de aplicación, superiores o de perfeccionamiento, en actividades contenidas en el capítulo 7 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y, en otras actividades militares propias de su especialidad, de servicio, en cualquiera de las situaciones siguientes: en los servicios orgánicos de las unidades del ejército, de las unidades de vuelo de la Fuerza Aérea o en unidades
unidades de sus servicios no encuadradas, en los servicios en los que no existan unidades organizadas, desempeñando actividades militares propias de su especialidad, en unidades orgánicas de los establecimientos de educación militar, como profesores o instructores, encuadrados en los establecimientos de que trata la fracción anterior, como oficiales en instrucción en cursos de aplicación, superiores o de perfeccionamiento, en actividades contenidas en el capítulo 7 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y, en otras actividades militares propias de su especialidad, los capitanes, de arma, en cualquiera de las situaciones siguientes, encuadrados en las unidades del ejército o en las unidades de vuelo de la Fuerza Aérea, en unidades orgánicas de los establecimientos de educación militar, como profesores o instructores, encuadrados en los establecimientos de que trata la fracción anterior, como oficiales en instrucción en cursos de aplicación, superiores o de perfeccionamiento, en actividades contenidas en el capítulo 7 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y, en otras actividades militares propias de su especialidad, de servicio, en cualquiera de las situaciones siguientes, en los servicios orgánicos de las unidades del ejército, de las unidades de vuelo de la Fuerza Aérea o en unidades de sus servicios no encuadradas, en los servicios en los que no existan unidades organizadas, desempeñando actividades militares propias de su especialidad, en unidades orgánicas de los establecimientos de educación militar, como profesores o instructores, encuadrados en los establecimientos de que trata la fracción anterior, como oficiales en instrucción en los cursos de aplicación, superiores o de perfeccionamiento, en actividades contenidas en el capítulo 7 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y, en otras actividades militares propias de su especialidad, tener buena salud y estar capacitado físicamente para el desempeño de las funciones propias del grado inmediato superior, haber aprobado los cursos a que se refiere la fracción 5 del artículo 8 de esta ley, acreditar buena conducta militar y civil, y, no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 35 de esta ley, los subtenientes egresados de las instituciones educativas militares o cursos de formación de oficiales o que hayan obtenido su grado en términos de la fracción 3 del artículo 9 de esta ley, podrán participar por una sola ocasión en la promoción especial para ascender al grado de teniente, en los casos siguientes, una vez cumplidos 2 años de su egreso, para el personal cuyos estudios tengan una duración de 4 años, o 3 si la duración de estos fue de 3 años, lo anterior, siempre que hayan servido durante ese tiempo en las unidades del ejército ejerciendo el mando en unidades de vuelo de la Fuerza Aérea, si se trata de pilotos aviadores, tratándose de oficiales de servicio, en los servicios orgánicos de las unidades del ejército, de unidades de vuelo de la Fuerza Aérea o en unidades de sus servicios no encuadradas, y, en aquellos servicios en que no existan unidades organizadas, desempeñando actividades militares propias de su especialidad, una vez cumplidos 2 años de antigüedad en el grado, del ascenso obtenido conforme a la fracción 3 del artículo 9 de esta ley. En todo caso, el personal al que se refiere este artículo también deberá reunir los requisitos siguientes: alcanzar la puntuación aprobatoria en la promoción especial, tener buena salud y estar capacitado físicamente para el desempeño de las funciones propias del grado inmediato superior, acreditar buena conducta militar y civil, y, no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 35 de esta ley. Para participar en los concursos de selección para el ascenso de mayor a teniente coronel, se deberán satisfacer los requisitos siguientes: tener como mínimo 19 años de tiempo de servicio, tener como mínimo 4 años de antigüedad en el grado, haber prestado sus servicios en ese grado en la forma siguiente, de arma, en cualquiera de las situaciones siguientes, encuadrados en las unidades del ejército o en las unidades de vuelo de la Fuerza Aérea, en las unidades orgánicas de los establecimientos de educación militar, como profesores o instructores, encuadrados en los establecimientos de que trata la fracción anterior, como jefe en instrucción en los cursos superiores o de perfeccionamiento, en actividades contenidas en el capítulo 7 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y, en otras actividades militares propias de su especialidad, de servicio, en cualquiera de las situaciones siguientes, en los servicios orgánicos de las unidades del ejército, de las unidades de vuelo de la Fuerza Aérea o en unidades de sus servicios no encuadradas, en los servicios en los que no existan unidades organizadas, desempeñando actividades militares propias de su especialidad, en las unidades orgánicas de los establecimientos de educación militar, como profesores o instructores, encuadrados en los establecimientos de que trata la fracción anterior, como jefes en instrucción en los cursos superiores o de perfeccionamiento, en actividades contenidas en el capítulo 7 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y, en actividades militares propias de su especialidad, tener buena salud y estar capacitado físicamente para el desempeño de las funciones propias del grado inmediato superior, haber aprobado los cursos a que se refiere la fracción 5 del artículo 8 de esta ley, acreditar buena conducta militar y civil, y, no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 35, en los servicios en que no existan escuelas de formación de oficiales y clases, los interesados podrán concursar para obtener ascensos, cuando exista vacante o así lo exijan las necesidades del servicio y aprueba
aprueben los exámenes que, para ese efecto, fije la normativa vigente en materia de educación militar. Los tenientes, capitanes y mayores de las armas o servicios que sean designados ayudantes del presidente de la República, del secretario y demás funcionarios de la Secretaría, así como los encuadrados en los estados mayores, cuarteles generales, escalones sanitarios de diferente tipo, así como en los diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, tendrán derecho a participar en concursos de selección para el ascenso, computándoseles el tiempo que duren en esa situación, para los mismos efectos que establecen los artículos 18, fracción 2, y 20, fracción 2 de esta ley, siempre que reúnan los demás requisitos señalados en dichos preceptos. El Estado Mayor de la Secretaría formulará las convocatorias, instructivos y demás documentos que deban servir de base para los concursos de selección y, asimismo, designará los jurados examinadores y estudiará los expedientes que al efecto se integren para verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes. Los organismos con funciones de dirección de armas y servicios del Ejército y Fuerza Aérea remitirán al Estado Mayor de la Secretaría la documentación del personal que satisfaga los requisitos para tomar parte en el concurso de selección respectivo. Asimismo y, por separado, remitirán una relación justificada de aquellos que deban ser excluidos por no reunir los requisitos establecidos en esta ley. Por conducto de los organismos a que se refiere el párrafo anterior, el Estado Mayor de la Secretaría comunicará oportunamente al personal que tenga derecho a participar en el concurso de selección, la fecha y lugar en que deberán presentarse a las pruebas correspondientes. De igual forma, se notificará a quienes hayan sido excluidos el motivo y fundamento de su exclusión. Cuando por enfermedad comprobada un militar esté imposibilitado temporalmente para participar total o parcialmente en las pruebas a que se refiere el artículo anterior, tendrá derecho a presentarlas una vez desaparecido tal impedimento, siempre que pueda concursar dentro del periodo general de pruebas. Cuando un militar sea excluido de un concurso de selección y considere que satisface los requisitos que establece esta ley o cuando, habiendo participado en el mismo no sea ascendido y estime haber tenido derecho al ascenso, podrá representar por los conductos debidos ante el secretario, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción del documento en el que se le comunique la exclusión o el no haber ascendido, según el caso. Con base en dicha representación, el secretario ordenará que se integre por sorteo un jurado compuesto por 4 generales de brigada o de ala o brigadieres o de grupo, presididos por un general de división. El jurado deberá estudiar la hoja de servicios y los antecedentes del quejoso, revisará las razones en que éste apoya su representación, así como el informe que justifique la exclusión o el no ascenso y emitirá dictamen para conocimiento de la Secretaría, transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior sin haberse hecho valer las representaciones o reclamaciones respectivas, se tendrá por consentida la exclusión o el resultado del concurso de selección y, consecuentemente, se perderá todo derecho para presentar reclamación posterior, la cual, en caso de ser formulada, será desechada de plano. Si el dictamen favorece al militar excluido del concurso de selección, la Secretaría ordenará el examen del interesado fuera del periodo de pruebas y, si en dichas pruebas obtiene una puntuación superior a la del último ascendido en el concurso en el que debió participar el quejoso, se ordenará el ascenso de este en la primera vacante con la antigüedad de la fecha en que ascendieron los militares que concursaron. Cuando el dictamen sea favorable al militar que habiendo participado en un concurso de selección no hubiese ascendido, se ordenará su ascenso en la primera vacante con la antigüedad de la fecha en la que ascendieron los demás que concursaron, a juicio de la Secretaría o solicitud del quejoso. Si el dictamen de que trata el artículo 26 fuese desfavorable, se ordenará su revisión por un segundo jurado, el que deberá analizar las observaciones formuladas y emitir un nuevo dictamen que tendrá el carácter de definitivo. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el militar tendrá derecho, cuando ascienda, a la percepción de la diferencia de haberes que se le dejó de pagar, cuando, de conformidad a lo ordenado por el artículo 28, 2 o más militares hayan sido declarados con derecho al ascenso por el jurado, el Estado Mayor les otorgará un número de orden para que conforme a él sean ascendidos, de acuerdo con la puntuación alcanzada y, en igualdad de circunstancias, atendiendo a su mayor antigüedad, en términos de lo dispuesto en el artículo 44, independientemente de lo establecido por los artículos 8 y 9 de la presente ley, también podrán ser promovidos al grado inmediato superior los militares que, ejecuten con riesgo de su vida un acto excepcionalmente meritorio, o, sean autores de un invento o innovación de verdadera utilidad y de gran importancia para la capacitación profesional del elemento militar o para la defensa de la nación. En tales casos, la Secretaría designará un jurado idóneo que investigue y juzgue sobre dichos actos, inventos o innovaciones. El dictamen del jurado será sometido a consideración del presidente de la República, quien resolverá en definitiva sobre el ascenso del interesado. Los ascendidos en esta forma tendrán obligación de concurrir posteriormente a los cursos que marque la normativa vigente en materia de educación militar, sin cuyo requisito no podrán tomar parte en promociones ulteriores. Cuando algún militar en servicio activo,
pierde la vida a consecuencia de actos excepcionalmente meritorios, ya sea producto de su liderazgo, valor, lealtad a las instituciones, conducta o entrega total al cumplimiento del deber, se constituirá la Comisión de Evaluación de la Promoción Superior a que se refiere el artículo 33 de esta ley. La Comisión de Evaluación de la Promoción Superior reunirá los elementos de juicio que acrediten las circunstancias extraordinarias y, de ser el caso, propondrá al secretario el ascenso post-mortem del militar. De estimar lo procedente, el secretario presentará a consideración del presidente de la República el ascenso en cuestión. La Secretaría remitirá al Senado de la República un informe que contenga las consideraciones y valoraciones para el otorgamiento de este tipo de ascensos, dentro de los 3 meses siguientes al mismo. Los derechohabientes de los militares ascendidos en los términos del presente artículo, tendrán derecho a las prestaciones sociales correspondientes al grado inmediato superior concedido, independientemente de los años de servicio y años en el grado que haya cumplido. Los ascensos a los grados de coronel, general brigadiero de grupo, de brigada o de ala y de división, serán conferidos por el presidente de la República, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud y competencia profesionales, calificados a juicio de dicho alto funcionario. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría constituirá una comisión de evaluación de la promoción superior, la cual tendrá como propósito integrar los expedientes y reunir los elementos de juicio que el secretario presentará a consideración del presidente de la República, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 8 de esta ley. Dicha comisión estará integrada por presidente, subsecretario de la Defensa Nacional, primer vocal, oficial mayor de la Secretaría, segundo vocal, inspector y contralor del Ejército y Fuerza Aérea, tercer vocal, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cuarto vocal, comandante de la Fuerza Aérea, secretario, subjefe administrativo y logístico del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y secretario adjunto, jefe de la sección de recursos humanos del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Para poder participar en la promoción superior se deberá contar como mínimo a la fecha de ascenso con 4 años de antigüedad en el grado, y los tiempos de servicio siguientes: tenientes coroneles, 23 años, coroneles, 27 años, generales brigadieres o de grupo, 31 años, y generales de brigada o de ala, 35 años. Además de los requisitos señalados en el artículo 8 de la presente ley, no serán conferidos ascensos a los militares que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: con licencia ilimitada, especial o por edad límite, retirados del activo, sujetos a proceso, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal, haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su antigüedad, haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia, y encontrarse en trámite de retiro potestativo. Los militares auxiliares no podrán ascender mientras no sean veteranizados. El grado que ostenten los militares será acreditado con la patente que se expida a los generales, jefes y oficiales o con el nombramiento que se expida a las clases. Una vez obtenido el ascenso, la patente o nombramiento será expedido de inmediato. En el caso de las patentes relativas a los grados de coronel a general de división, las mismas se expedirán una vez que el Senado de la República, o, en su caso, la Comisión Permanente, haya ratificado los respectivos nombramientos. Los nombramientos de los cabos, sargentos segundos y primeros, serán firmados por los directores de las armas o de los servicios correspondientes. El secretario firmará las patentes relativas a los grados de subteniente a capitán primero. Las patentes que corresponden a los grados de mayor a general de división, serán firmadas por el presidente de la República y por el secretario. En las patentes de los generales, jefes y oficiales y en los nombramientos de las clases, se harán constar los datos siguientes: nombres, apellidos y matrícula del militar, motivo del ascenso, fecha de antigüedad en el grado, y expresión del arma o servicio a que pertenezcan, hasta el grado de coronel. En las patentes de los generales procedentes de servicio, se hará constar el servicio a que pertenezcan, mientras que, en la de los generales procedentes de arma, no se incluirá esta mención. Las patentes que se expidan respecto a los grados de mayor a general de división, llevarán el gran sello de la nación, siempre que 2 o más militares del mismo grado de la misma arma o servicio, tengan nombramiento o patente con antigüedad de igual fecha, deberá considerarse como el más antiguo al que hubiere servido más tiempo en el grado anterior. En igualdad de circunstancias, el que tuviere mayor tiempo de servicios, y si aún este fuere igual al de mayor edad, los militares de servicio que figuren en escalafones en los que haya un grado tope inferior a los de las armas, no podrán ser ascendidos cuando alcancen este, pero al cumplir 5 años de antigüedad, si no se encuentran comprendidos en alguna de las fracciones del artículo 35 de esta ley y demuestran plena aptitud profesional, tendrán derecho a percibir un sobrehaber complementario, equivalente al 20% de la diferencia entre el propio de su grado y el inmediato superior. El sobrehaber se incrementará anualmente en un 20%, hasta alcanzar el 100% de dicha diferencia. Capítulo 3. Ascensos en tiempos de guerra. Los ascensos en tiempos de guerra podrán ser otorgados para premiar actos de reconocido valor o de extraordinario mérito en el desarrollo de las operaciones de guerra, así como por necesidades de la situación o para cubrir las vacantes que ocurran. El presidente de la República determinará,
por conducto de las autoridades militares, el procedimiento que deba seguirse para otorgar los ascensos a que trata este capítulo, sin que sea necesario que concurran en los beneficiados los requisitos exigidos para los ascensos en tiempo de paz. Las propuestas de ascenso por los actos a los que se refiere el artículo 46 serán hechas por los mandos superiores y por los mandos de unidades que operen aisladamente. El secretario someterá la propuesta de ascenso a la consideración del presidente de la República, expresando su opinión fundada y motivada sobre el particular. Obtenida la aprobación presidencial, el acuerdo deberá ser comunicado de manera expedita al comandante de la unidad a la que pertenezca el ascendido, sin perjuicio de que sea confirmado por los conductos regulares. Terminado el conflicto, los militares ascendidos de conformidad con este capítulo, deberán asistir a los cursos que señale la normativa vigente en materia de educación militar. En caso de que hayan obtenido 2 o más ascensos, los cursos serán los correspondientes al último grado obtenido. Título tercero, de las recompensas militares. Capítulo 1. Disposiciones generales, con el fin de premiar a los militares, a las corporaciones o a las dependencias del Ejército y Fuerza Aérea por su heroísmo, capacidad profesional, servicios a la patria y demás hechos meritorios, se establecen las siguientes recompensas, condecoraciones, menciones honoríficas, distinciones, y citaciones. El otorgamiento de cualquiera de las recompensas establecidas en el artículo anterior, excluye la concesión de otra por el mismo hecho. La Secretaría recabará en todos los casos la documentación que justifique el derecho a la obtención de alguna de las recompensas establecidas en el artículo 50, capítulo 2, de las condecoraciones. Las condecoraciones se otorgarán por el Ejército y Fuerza Aérea y serán las siguientes: valor heroico, mérito militar, mérito técnico, mérito facultativo, mérito docente, mérito en la campaña contra el narcotráfico, de perseverancia, de retiro, de servicios distinguidos, de la Legión de Honor, mérito deportivo, y distinción militar. Las condecoraciones a que se refieren las fracciones 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 12 podrán otorgarse a personas que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas. La condecoración al valor heroico tiene por objeto premiar a los militares que, en tiempo de guerra o de paz, ejecuten actos de heroísmo excepcional con riesgo de su vida, calificados por el presidente de la República a propuesta del secretario. La condecoración al mérito militar se otorgará por disposición del presidente de la República, a propuesta del secretario, a militares o civiles, nacionales o extranjeros, y tiene por objeto premiar a militares mexicanos, por los actos de relevancia excepcional que realicen en beneficio de las Fuerzas Armadas del país, y reconocer a militares extranjeros, así como a civiles, nacionales o extranjeros, por sus actividades o acciones que contribuyan al desarrollo o representen un beneficio al Ejército y Fuerza Aérea. Esta condecoración será de 4 grados. Orden, que se otorgará a mandos supremos y altos mandos o sus equivalentes. Banda, que se otorgará a militares nacionales. Placa, que se otorgará a militares extranjeros, y venera, que se otorgará a civiles nacionales o extranjeros. La condecoración al mérito técnico se concederá por disposición del presidente de la República, a propuesta del secretario, a militares o civiles, nacionales o extranjeros. Esta condecoración será de 2 clases. La de primera clase, se otorgará a quienes sean autores de un invento de verdadera utilidad para la defensa de la nación o de positivo beneficio para el Ejército o Fuerza Aérea, y la de segunda clase, se conferirá a los que inicien reformas o métodos de instrucción o de defensa, que impliquen un progreso real para el Ejército o Fuerza Aérea. La condecoración al mérito facultativo premiará a los alumnos de las escuelas superiores que hayan realizado en forma brillante sus estudios militares, obteniendo en todos los años primeros o segundos premios y será de 2 clases. La de primera clase, se concederá a quienes obtengan primeros premios en todos los años, y la de segunda clase, a quienes obtengan primeros y segundos premios o solo estos en todos los años. La condecoración al mérito docente se concederá al personal directivo o docente de las escuelas militares, después de haber desempeñado sus cargos con distinción y eficiencia por 3 años como mínimo, a juicio de la Junta Técnica Consultiva del plantel y con aprobación del secretario. La condecoración al mérito en la campaña contra el narcotráfico, se otorgará por el presidente de la República, a propuesta del secretario, a los militares o civiles que en cumplimiento de su deber, realicen actos de notoria trascendencia en dicha actividad, conforme a los criterios establecidos en el reglamento de esta ley y será, en grado de orden, de primera clase, de segunda clase, y de tercera clase. La condecoración de perseverancia premiará los servicios ininterrumpidos en el activo, a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea. Para los efectos de este artículo, no se considera como interrupción de servicios encontrarse el militar gozando de la licencia por edad límite. Esta condecoración será de 9 clases, por la patria, institucional, extraordinaria, especial, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta.
se concederá, por su orden, a los militares que cumplan 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 y 10 años de servicios, quienes en términos de esta disposición se hagan acreedores a la condecoración de perseverancia, tendrán derecho, además, al pago de una prima como complemento del haber. En los presupuestos de egresos de la Federación correspondientes, se fijará oportunamente el monto o proporción de dicha prima. Para computar los servicios a los que se refiere el artículo anterior, únicamente se tomarán en cuenta los prestados sin abonos de tiempo. Se pierde el derecho a la condecoración de perseverancia en las clases que corresponda, si durante el lapso para la obtención de la misma, el militar interrumpe sus servicios por alguna de las siguientes causas: por haber gozado de licencias ordinarias para asuntos ajenos al servicio que en total sumen más de 180 días, en cada periodo de 10 años de servicios; por gozar o haber gozado de licencia ilimitada o especial; por gozar o haber gozado de licencia para desempeñar puestos de elección popular; por haberse dictado en su contra sentencia condenatoria de carácter penal o haberse retirado la acción penal ya estando sujeto a proceso; por haber estado sujeto a proceso en el que se pronuncie sentencia que declare extinguida la acción penal por prescripción o extinguida la pena por el mismo motivo; y, por estar o haber estado en situación de retiro. La condecoración de retiro se otorgará por la Secretaría al personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos que cumplan más de 45 años de servicios efectivos. Esta condecoración es independiente de la condecoración de perseverancia, por conferirse solo a quienes hayan pasado a situación de retiro y contribuido en su esfera de acción al progreso del Ejército y Fuerza Aérea. La condecoración de servicios distinguidos se concederá por acuerdo del secretario en los supuestos siguientes: a los militares que en el transcurso de su carrera militar, además de perenne entrega y lealtad a la institución, demuestren sobrado celo, esmero y dedicación en el cumplimiento de su deber. Los mandos superiores formularán la propuesta correspondiente, y, a militares extranjeros, así como a civiles nacionales o extranjeros, para reconocer sus actividades o hechos que sean de interés relevante para el Ejército y Fuerza Aérea. La condecoración de la Legión de Honor se otorgará a los militares que cumplan con los requisitos que se establecen en el reglamento de esta ley y en el Manual de Organización y Funcionamiento Interior de la Legión de Honor Mexicana. La condecoración al mérito deportivo se concederá a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea que se distingan en cualesquiera de las ramas del deporte, compitiendo en representación de las Fuerzas Armadas. Esta condecoración será de 4 clases: primera, segunda, tercera y cuarta, en términos de la reglamentación de esta ley. La condecoración a la distinción militar se otorgará a los militares o civiles, nacionales o extranjeros por disposición del secretario. Tiene como objeto corresponder a las atenciones o muestras de cortesía de otras naciones, así como para reconocer los actos o hechos que hagan patente el intercambio de experiencias y conocimientos con la institución militar. El derecho a la obtención y uso de las condecoraciones se pierde por traición a la patria, rebelión en contra de las instituciones del país, declaradas judicialmente, o por diversa sentencia que imponga la baja de las Fuerzas Armadas o la pérdida de los derechos inherentes a la nacionalidad o ciudadanía. La Secretaría expedirá y llevará el registro de los diplomas que acrediten el derecho para el uso de las condecoraciones a que se refiere el presente capítulo. Los diplomas serán autorizados por el Presidente de la República en los casos a que se refieren los artículos 54, 55, 56 y 59 de la presente ley y, en los demás casos, por el Secretario, para premiar los hechos heroicos o excepcionalmente meritorios de las corporaciones del Ejército o Fuerza Aérea. Se concederán a sus banderas o estandartes las condecoraciones al valor heroico o al mérito militar en grado de orden, por acuerdo del Presidente de la República a propuesta del Secretario. La condecoración al mérito militar de grado de orden también podrá otorgarse a las banderas o estandartes de corporaciones y organismos, nacionales o internacionales, por hechos excepcionalmente meritorios en beneficio del Ejército y Fuerza Aérea. El reglamento de esta ley determinará la forma, tamaño, material y demás características de cada una de las condecoraciones que establece la presente ley, así como el protocolo de su imposición y la manera en que deben usarse. Capítulo 3. De las menciones honoríficas. Cuando algún militar, grupo de militares o unidades del Ejército o Fuerza Aérea ejecuten acciones meritorias que, sin ser de las que dan derecho a obtener las demás recompensas especificadas en esta ley, constituyan un ejemplo digno de tomarse en consideración y de ser emulado, serán recompensados con mención honorífica otorgada por la Secretaría, a propuesta de los mandos territoriales o de tropas. Las menciones honoríficas serán publicadas en las órdenes generales de las plazas de la República y comunicadas por escrito a los interesados. La mención honorífica colectiva se comunicará al comandante de la unidad o dependencia a la que se haya otorgado y será anotada en las hojas de actuación y memoriales de servicios de sus integrantes. Las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea que se distingan por su buen funcionamiento y organización administrativa, serán premiados con mención honorífica. Capítulo 4. De las distinciones. Las distinciones se otorgan a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea,
cualquiera que sea su jerarquía, cuando hayan sobresalido en concursos militares por su competencia profesional, celo en el cumplimiento de sus deberes y haber observado durante su carrera militar, una conducta ejemplar. El soldado que después de un año de servicios haya demostrado entusiasmo por la carrera de las armas, competencia profesional, celo en el cumplimiento de sus deberes y buena conducta militar y civil, podrá obtener a juicio del comandante o jefe del organismo del que dependa, la distinción de soldado de primera. El número de soldados de primera no estará sujeto a planilla. Las distinciones tendrán las formas que fije la normativa vigente. De las distinciones otorgadas se llevará un registro en las direcciones respectivas de las armas o servicios. Capítulo 5. De las citaciones. Las citaciones se otorgarán cuando a juicio del comandante de una unidad o jefe de una dependencia deba estimularse un hecho meritorio ejecutado por uno o más militares a sus órdenes, publicándose en la orden particular, dando cuenta a la Secretaría,